Buenos días, hermanos. Hoy la predicación va a estar muy larga, como ven. Hay muchas Biblias acá en el púlpito, ¿sí? Vamos a ver. Quiero que sepan, hermanos, que es realmente de alegría, de gozo, el que cada uno de ustedes esté aquí en esta mañana. Hermanos, y nosotros somos impotentes para todo. El Señor nos dio muchas gracias, muchas bendiciones, pero somos impotentes hasta para expresar nuestros agradecimientos. De manera que, la verdad, un día tal vez lo podremos hacer mejor en la presencia de Dios. Pero en esta vida nunca nos olvidemos de ser agradecidos. Un día vamos a estar hablando sobre eso, sobre el agradecimiento. Por ahora, hermanos, quiero que sepan todos los que vinieron en esta mañana que nos gozamos, nos alegramos, porque ustedes son una iglesia. Significa de una palabra griega que es de dos palabras, eclesia, los llamados fuera, una comunidad de los llamados fuera. Esa es la iglesia. La iglesia está compuesta por los llamados de nuestro Señor Jesucristo. Para refrescarles una idea de un llamado, recuerden a Mateo. Mateo estaba común y corriente sentado un día común y corriente en el banco de los tributos, haciendo su trabajo que le traía mucho dinero de por sí. Y Mateo estaba ahí sentado cuando de pronto Jesús pasó por ahí. Jesús lo miró a los ojos, lo miró al corazón, y él no pudo evitar esa mirada, y Jesús le dijo: sígueme. Y algo pasó en el fondo del corazón de Mateo, y Mateo no pudo hacer otra cosa que dejar todo y seguir a Jesús. Eso es lo que ha pasado con todos nosotros. Por eso estamos aquí, porque Él nos llamó, Él nos trajo. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, 14 a 16, perdón. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Y vamos a leer esta pequeña porción de la palabra de nuestro Dios. Y quiero, hermanos, antes de que leamos la palabra de Dios, quiero que usted se acuerde de uno de esos hombres que es un gigante en el ejemplo de amar la palabra de Dios. Y ese hombre oraba de esta manera: Dios, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Que el Señor abra nuestros ojos en esta mañana para ver sus grandezas. Amén. Amén. Vamos a leer. Dice así: 1 Corintios 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Qué interesante, ¿no? Qué importante que nadie nos pueda juzgar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Esas son las preguntas que se llaman retóricas. O sea, una pregunta que tiene la respuesta incluida en la pregunta. La respuesta es obvia. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿La respuesta cuál es?
Nadie. ¿Quién le instruirá? Nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué les parece esa noticia? ¿Será poca cosa esa? Ay, hermanos, que el Señor abra mis ojos, mi mente, mi corazón, mi alma, para que yo pueda percibir la palabra de Dios, percibirla. ¿Cuál es el problema del hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Qué es eso de no percibir? Vamos a tratar de entender eso. Y a manera de introducción quiero, hermanos, que comprendamos un poquito de qué es eso de la verdad. La verdad es la vida, así que nos interesa, ¿verdad? La verdad es Dios mismo. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, estaba diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios todopoderoso. Eso era lo que estaba diciendo. Yo soy la verdad. Ahora quiero preguntarle, ¿le interesa la verdad? La verdad es la vida. Por eso él dijo, yo soy la vida. Sí, la verdad es la vida. Entonces, a nosotros nos debe interesar la verdad. ¿Por qué? Porque nos interesa la vida. Amén. Entonces, debemos prestar atención a la verdad. Por eso tenemos la escuela de teología. Los invitamos, la escuela de formación teológica, los jueves. Queremos trasladarla a las 7 de la noche. Ya la hermana Julia me dijo, por mí está perfecto, está mejor. Si la mayoría están de acuerdo, la vamos a cambiar a las 7 de la noche. Pero les animamos, hermanos, porque esto se trata de conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Les gusta la libertad? A mí me encanta. A mí no me gusta la esclavitud. Por eso no me gusta la religiosidad, porque la religiosidad esclaviza, pero la verdad nos vuelve libres verdaderamente. Entonces, hermanos, debemos cuidar la verdad, porque la verdad es un tesoro que nos ha sido dado. Y debemos cuidarla porque nosotros estamos siempre prestos a desviarnos de la verdad. Nosotros no necesitamos ayuda para desviarnos de la verdad. Nosotros siempre estamos prestos. El Señor se acuerda de que somos polvo. ¿Lo recuerdan? Sí, debemos decirle eso al Señor. Señor, tú sabes, tú recuerdas que yo soy polvo. Soy débil. Oh Señor. ¿Han visto la película cristiana del Peregrino? Yo les he traído a colación ese ejemplo muchas veces. La obra del Peregrino. No sé si algunos la han comprado ya. Les recomiendo que la compren. En esa película es muy bonito. No es una película súper profesional, pero es una película que llega al corazón. Así que tengan paciencia. No, es una película que llega al corazón. Y la segunda parte, La Peregrina, hay un personaje que se llama Misericordia. Recuerden que el peregrino es el que va de la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Su esposa y sus hijos no quisieron acompañarle, sino que se burlaron de él y hasta pensaron que estaba loco. Y entonces lo dejaron a él solo, emprendiendo el camino a la eternidad. Y él llegó a la eternidad después de muchas dificultades, después de pasar por el valle de sombra de muerte, salió siempre vencedor. Y estando allá le envió una carta a su querida esposa. Y su esposa la leyó. Y la carta decía más o menos esto: he llegado al destino de mi rey. Y ahora estoy en el palacio de mi rey. Y ahora esta es una carta para invitarte junto con nuestros hijitos para que sigas el mismo camino que yo recorrí, el camino de la cristiandad. Amén.
Y entonces la esposa leyó la carta y dijo, nosotros fuimos unos tontos porque no nos fuimos con mi esposo y con tu papá. Pero ahora vamos a emprender el camino. Y emprendieron el camino. Y esa segunda parte se llama La Peregrina. Y en esa película, les recomiendo si la pueden encontrar y mirar, hay un personaje que se llama Misericordia. Es una mujer. Y ellas le hablan a Misericordia y le dicen, ven con nosotras, ven conmigo y con mis hijos. Y emprendamos el camino que emprendió mi esposo, el camino de la vida eterna. Y entonces Misericordia se vino acompañándola a la esposa del peregrino. Pero Misericordia una y otra vez se desanimaba. Y una y otra vez, hasta que uno como que dice, ya, déjenla. No la dejen. ¿Saben por qué? Porque el Señor nunca se ha cansado de nosotros. El Señor nunca nos ha dejado. Él sí tiene las 1001 razones para haberme abandonado, pero no me ha abandonado. Aquí estoy. Y usted está aquí porque el Señor no te ha abandonado. La fidelidad de nuestro Dios. Así que es importante, hermanos, que comprendamos cómo soy yo. Comprendamos la verdad para que no le demos la espalda a la verdad. ¿Han visto que la maleza no hay que cultivarla? Ella nace sola, ¿cierto? Ahora, ¿los frijoles nacen solos? ¿Los plátanos? ¿El maíz nace solo? No, hay que sembrarlo, hay que cuidarlo y muchas veces se daña a pesar de todos los cuidados. Pero la maleza no, la maleza nace sola. Así es la naturaleza humana, caída. Así es el corazón, es perverso más que todas las cosas. Y ahí, en ese corazón, por naturaleza, germina no lo bueno, sino lo malo. Así que yo debo estar siempre pendiente de sembrar la buena semilla en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Por la mañana, ¿por qué no al mediodía? Y al acostarme. Amén. Sembrar la buena semilla para que la buena semilla ahogue la maleza de mi corazón. Y mi vida entonces no sea dominada, gobernada por la maleza, por la insensatez de la naturaleza caída. Aquí en este texto hemos leído que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, no percibe la verdad. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural es el hombre que no ha nacido de Dios. Es el hombre que quedó así como quedó después de la caída allá en el huerto de Edén. Recordemos que Dios había hecho al hombre perfecto, lo hizo a su imagen y semejanza, lo hizo un ser muy grande, una joya de la creación. Eso es el hombre, es un ser muy grande. Pero el hombre con todo y eso, y ser muy grande, es dependiente, tiene que depender del Creador. Y el mundo de Dios es perfecto. El mundo de Dios es infinita y absolutamente santo. No puede haber mancha, ni arruga, ni nada malo. Así que el hombre tenía que mantenerse en la perfección de la obediencia, de la santidad. Si desobedecía una sola vez, el hombre se manchaba y ya no podía estar en la presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó. El hombre se manchó y entonces Dios tuvo que expulsarlo del paraíso. Entonces el hombre se volvió pedazos. El hombre se fragmentó. El hombre se volvió enemigo de Dios. Enemigo de sí mismo, enemigo del prójimo, enemigo de todo el mundo. ¿Han visto eso?
Pero el peor problema, la base de todos los problemas, es que se separó de Dios, se volvió enemigo de Dios. Y como se volvió enemigo de Dios, se volvió contra sí mismo. Pero antes de continuar con este aspecto, con este pensamiento, permítanme aclarar bien el concepto de no percibir, no captar. A ver, ilustrémoslo con un ciego. Un ciego no es ciego porque quiere, sino porque es ciego, ¿de acuerdo? Bien, nosotros podemos acercarle lo más que querramos la bombilla a un ciego y el ciego no ve. Podemos acercársela más. No, él está ciego, no percibe la luz, no la capta. Eso es una persona natural. Ese es un hombre natural. Es un ciego. Eso es lo que pasó con el hombre después de la caída. Quedó ciego y no ve la verdad. Ese es el hombre natural. Para que él la pueda ver, aquí lo leímos, es necesario discernirla por el Espíritu. Es decir, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Si no, no ve, es un ciego. Es más, la Biblia dice también que está muerto espiritualmente. Usted puede mover al muerto y el muerto no captará. Usted puede aguijonearlo, ¿cierto? Y el muerto no percibe. Está muerto. Bien, ¿qué hemos leído acá? Que no percibe. Ahora, estábamos diciendo que el hombre se volvió contra él mismo cuando se separó de Dios. Es imposible separarse de Dios y no volvernos contra nosotros mismos. Es imposible eso. Y eso es lo que pasó con el hombre. El hombre se volvió contra sí mismo. Con razón, el Quijote de la Mancha dijo que el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. Está dentro del hombre mismo. Es verdad, el peor enemigo del cristiano ya fue vencido. Usted no tiene que temer por ese enemigo. Ese enemigo no lo va a poder tocar a usted. Pero usted sí tiene un enemigo que puede hacerle mucho daño. Y es usted mismo. Es yo mismo. Yo mismo sí me puedo hacer daño. A ver, quiero ilustrar esto con algo maravilloso que el Señor le dio al cuerpo. Bueno, el Señor hizo maravillas en todo el universo, en todas partes. Miremos una flor, a ver si no hay maravillas. Miremos el ojo, a ver cuántas maravillas, millones de maravillas tiene. Pensemos en el oído, pensemos en el sistema circulatorio. Ustedes sabían que las venas, si las uniéramos todas, y los vasos sanguíneos, ustedes sabían que tenemos 100,000 millones de kilómetros. Ay, hermanos, eso es una cosa muy larga. Ay, hermanos, qué maravillas tiene nuestro cuerpo. Y Dios le hizo al cuerpo un sistema de defensa nacional, digámoslo así. Dios le diseñó al cuerpo un sistema de ejército nacional para que defienda a ese país del cuerpo, para que lo defienda cuando hay peligro. Unas fuerzas militares, unas fuerzas de defensa. Le llamamos, ¿cómo le llamamos? Subir defensas, ¿no? Subir las defensas. Sí, es que lo que cura no son las medicinas. Nosotros tenemos dentro de nosotros la forma de curarnos. Las medicinas nos ayudan a combatir un mal para que el mismo cuerpo se encargue de curar, de restaurar.
Entonces, cuando hay un agente extraño en el cuerpo, ¿qué hace el ejército de defensa que Dios le dio a nuestro cuerpo? ¿Qué hace? Inmediatamente acude al punto y encierra el objetivo, ¿verdad? Y lo encapsula. Y si lo puede destruir, lo destruye. Si no, por lo menos lo encapsula. A mí me hicieron una cirugía hace como 3 años acá y estaba encapsulada y era cancerígena, pero estaba encapsulada. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el sistema inmunológico que el Señor le dio al cuerpo. Pero ese sistema inmunológico puede perder la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Eso es posible. En muchos casos las personas pierden la inteligencia, o digamos el sistema inmunológico de esas personas perdieron esa habilidad, esa cualidad de ser capaz de distinguir entre un agente malo, un agente extraño y un agente bueno. Entonces, ¿qué hace el sistema inmunológico en ese caso? Se va a atacar sin discriminar si era bueno o malo. Ataca lo bueno y lo malo. Eso es lo que le pasó al hombre. El hombre cayó y se volvió ciego, se entorpeció, se volvió pedazos, se fragmentó. Ese soy yo, ese es usted, hermano, hermana. Por eso jamás podremos llegar a la ciudad celestial sin la fidelidad de Dios, sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios. Necesitamos de Él desde antes de la eternidad hasta la eternidad. Si no es así, nos quedaremos en el camino. ¿Usted ha confiado en esa verdad? ¿Usted es capaz de confesar eso, hermano? Que si Dios no es el que hace todo desde antes hasta la eternidad, ¿o usted tiene las esperanzas de que usted sí es un vencedor por su cuenta? Creo que no, ¿verdad? ¿O sí? No. Es que los veo como muy apagados, entonces digo, ¿será que sí? Entonces, por eso pregunto, hermanos. Bien, así que debe quedarnos claro, hermanos, que el hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo. Jesús nos trajo un ejemplo maravilloso allá en en Juan capítulo 3. Allá había un maestro de la ley llamado Nicodemo y visitó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús, que no da vueltas, Jesús que no se enreda en las cuestiones de alrededor, que no rodea, sino que va de una vez al punto, Jesús le dice: necesitas nacer de nuevo. No se trata de que yo sea un maestro, de que tú te des cuenta que soy un gran maestro. No, se trata de que necesitas nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un ciego, no puede ver. Y ese es el problema aquí. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No percibe la verdad. Para él esas cosas son locura y no las puede entender. Ese es el problema, es un problema de comprensión. No las puede percibir, no las puede asimilar, no le halla lógica. La verdad de por sí es la lógica, lo racional es lo lógico, por eso lo racional procede de la verdad. Por eso las matemáticas son racionales y son verdad, verdad con minúscula, pero son verdad. Y la verdad, como ninguna otra cosa, es racional. La verdad no es irracional. La fe, ¿qué es la fe? Confiar en que Dios no puede mentir, confiar en que la palabra de Dios es verdad, en que la palabra de Dios no falla. Esa es la fe.
La fe no es irracional. La fe es lo más racional que existe. La fe se basa en que hemos visto lo que debemos ver y por eso creemos. Fe no es cerrar los ojos y tomar una decisión. Fe es abrir los ojos y ver qué dice Dios y creer a aquel que no puede mentir. Eso es fe. Amén. Los cristianos no hemos cerrado los ojos. Los cristianos no somos tontos. No. Los cristianos somos los más racionales. Los ateos tomaron la decisión de ser ateos, pero no es porque hayan demostrado que Dios no existe o que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. No, es que tomaron la decisión de ser ateos. Esta semana estuve hablando con uno de ellos. El pobre anda muy regular. Y entonces nos preguntó, a mí y a Rosita, ¿ustedes son católicos o son cristianos? Me sorprendió un poco la pregunta y casi al mismo tiempo le contestamos con Rosita, somos cristianos. ¿Por qué? Dijo no. ¿Y usted? No, yo soy ateo. Entonces, resultamos hablando y le pude compartir la verdad y lo desafié a que cambiara esa decisión. Le dije, ¿o usted demostró que Dios no existía? ¿Usted demostró que esto surgió de una forma diferente a Dios? ¿Usted lo ha demostrado? Pues no, nadie lo ha hecho en la historia de la humanidad. Jamás nadie lo ha demostrado. Porque no se puede demostrar que lo que existe no existe. Yo no puedo demostrar que este libro no existe. No puedo. ¿Por qué? Porque aquí está. Lo que existe no se puede demostrar que no existe. ¿Lo captaron? ¿Cómo podríamos demostrar que lo que existe no existe? No es posible. ¿Ven? Entonces tiene que demostrar primero que Dios no existe y ahora sí, acepte que es ateo. Pero de otro modo, no se vuelva tonto. Bien, hermanos, vamos a continuar. Quiero compartirles ahora unas versiones que nos han alejado de la verdad en este sentido. Por eso traje estas Biblias. Esta es la Biblia Latinoamérica, es una Biblia católica. Fue editada en el año 1974 y lo que dice es fiel con respecto a esa palabra exactamente. Voy a permitirme leerlo. Dice, el hombre con su propia inteligencia no capta las cosas del Espíritu. No captar es un sinónimo de no percibir, ¿correcto? Bien, ahora por vía de contraste voy a leer esta misma. Es la misma Biblia Latinoamérica o latinoamericana, solo que esta es editada del año 2005. Y vean lo que dice, hermanos. ¡Qué sorpresa! Vean lo que dice, escuchen. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. No aceptar es diferente a no captar. El ciego no capta la luz, no es que no la acepte. ¿Comprenden la diferencia? No aceptar es una cuestión intelectual y de voluntad, pero no es una cuestión de condición o naturaleza limitada o caída. ¿Comprenden? Pero ¿por qué nos traen esta palabra de no aceptar? Pero no solo eso, quiero llamar la atención a esta partecita, el que se queda al nivel de la psicología. Hermanos, escúchenme esto. El problema fundamental del hombre no es psicológico.
Un problema psicológico tal vez lo puede tratar un psicólogo profesional, pero el problema de la muerte espiritual, de la ceguera espiritual, no lo puede tratar ningún psicólogo. ¿Comprenden eso? El problema fundamental del hombre no es psicológico. No. El problema fundamental del hombre es que está caído, es que cayó en pecado, es que murió espiritualmente, es que se volvió ciego espiritualmente y no ve la verdad. Lo estamos leyendo, no lo capta. Ahora, todas las versiones que han sido traducciones, esto no es una traducción, esto es una paráfrasis. Paráfrasis es que yo digo algo en mis propias palabras, pero no traduzco. Estoy diciéndolo, estoy interpretándolo y lo digo en mis propias palabras. Entonces ahí está jugando mi punto de vista. ¿Comprenden? Eso es una paráfrasis. Ahora, no todo lo que dice es malo. Por supuesto, hay muchas cosas que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Las paráfrasis no son malas en sí mismo. Pero distingan, hermanos, una paráfrasis no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una traducción, no es una paráfrasis. ¿Comprenden esa diferencia? Compréndanla, hermanos. Bien, entonces esta es una paráfrasis, no es una traducción. Busquen ustedes todas las traducciones y verán que dice no capta o no percibe. Aquí tengo la Biblia de Jerusalén, también es una Biblia católica, pero es una de las mejores Biblias, una traducción. Esta es palabra de Dios. Y si leemos ahí, vamos a encontrar que dice no percibe o no capta, pero no dice no acepta. Pero si ustedes buscan las paráfrasis, siempre encontrarán no acepta. Aquí tengo voy a referirme a Dios habla hoy, que es una de las más promovidas por las Sociedades Bíblicas Unidas. Las Sociedades Bíblicas es la editorial oficial de las Biblias evangélicas durante muchos años. Y las Sociedades Bíblicas se dedicaron a promover especialmente la versión Dios habla hoy. Ahora, Dios habla hoy también dice no acepta. Voy a leerles exactamente lo que dice Dios habla hoy. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios. Nuevamente ahí pusieron la palabra no acepta. Es un problema de que no quiere aceptar. Bueno, sí, el problema del hombre es que tampoco quiere, sí, eso es cierto, pero en este caso no es eso. En este caso la palabra de Dios nos está señalando un problema más de fondo, que es de naturaleza caída. Por supuesto que la caída implicó la voluntad del hombre y el hombre tampoco quiere. Así que Dios tiene que venir y obrar un milagro en el corazón para que el hombre quiera. Después de que Dios obra ese milagro en el corazón, entonces yo vine corriendo a donde Cristo. Eso fue lo que pasó con Mateo. ¿Recuerdan cuando le dije al principio? Eso fue lo que pasó. El Señor obró un cambio en el corazón y entonces Mateo vino corriendo. Y lo mismo pasó con Pedro, con Juan, con Jacobo, con todos. Y contigo también pasó eso. Si no quieres reconocerlo, le estás robando la gloria a Dios. Y la gloria le pertenece solo a Dios. Amén. No te atrevas a quitarle, a atribuirte lo que hizo Él. Y no lo has hecho tú. Lo hizo Él y lo hará. Y no tienes ninguna otra esperanza. Si quieres llegar hasta la ciudad celestial, tienes que postrarte ante Él y decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, no te alejes de mí,
para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Tienes que tomar ese camino. Amén. Bien, hermanos, ahora voy a referirme a esta, que es la versión internacional, muy usada hoy día por muchas iglesias también, y buena en muchos sentidos, en muchos aspectos, pero les quiero decir, también es una paráfrasis. No es una traducción. En muchas partes traduce, pero en muchas otras partes no traduce, interpreta y parafrasea. ¿Correcto? Bien, voy a leer lo que dice la versión internacional. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Hermanos, esto es la versión internacional. Por eso les he dicho, hermanos, les he repetido, tenemos que defender la fe una vez dada a los santos. Tenemos que defender la verdad. Bueno, la verdad no necesita que la defendamos, pero la maleza no hay que cultivarla. La maleza nace sola. Nosotros no necesitamos ayuda para desviarnos. Por eso nos toca estar siempre a la expectativa de no desviarnos de la verdad. Jesús, el apóstol Pablo dijo, vendrá la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apostasía es dar la espalda a la verdad. Y si se le da la espalda a la verdad, entonces inevitablemente se le está dando la espalda a Cristo. Esa es la apostasía. Darle la espalda a Cristo. Hermanos, cristianos, cristiana, usted ama la vida, ¿verdad? Usted ama la vida, ¿no? Entonces amemos la verdad, porque no hay vida sin verdad, como no hay justicia, no hay paz sin justicia. Así está escrito. Bueno, continuemos. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Estas son noticias maravillosas. El hombre, el que estaba muerto y ahora vive, el que era ciego pero ahora ve, era sordo pero ahora oye, Jesús vino precisamente a dar vista a los ciegos, a que los sordos oyeran y a que los muertos resucitaran. No los ciegos físicos, claro, también Jesús sanó a muchos ciegos físicos, pero Él no vino fundamentalmente a sanar ciegos físicos, vino a sanar ciegos espirituales. No a los sordos físicamente, sí, también sanó sordos físicamente, pero esa no fue su misión. Su misión fue sanar sordos espirituales. No vino a resucitar muertos físicos. Sí, también resucitó muertos físicos, pero esa no fue su misión. Su misión fue resucitar muertos espirituales. Porque los muertos espirituales van a vivir por los siglos de los siglos. Y si no son resucitados, entonces van a sufrir pena de eterna perdición. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, qué gloriosa verdad esta del versículo 15. El espiritual no es juzgado de nadie. Qué gloriosa verdad. El que está en la verdad, el que ha nacido de Dios, el hombre espiritual no es juzgado por nadie. Nadie puede juzgarlo. Pueda que hayan 1000 dedos señalándolo, pero eso no le tocará. Amén. Porque ¿quién puede condenar a aquel a quien Dios declaró justo? Dígame, ¿quién se puede levantar en el juicio y decir, tú
Tú no mereces estar aquí. ¿Quién? Si Jesús dijo, yo respondo por él. Sí, esas son mis vestiduras. Sí, esa es mi justicia. Sí, la reconozco. ¿Estarás vestido con la justicia de Cristo? Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, dijo el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, estar en Cristo es tenerlo todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios obró la redención, la salvación, la justificación, temas de los que debemos hablar aquí, sí, debemos hablar, y que en muchas iglesias parece que fueran temas tabúes. Hermanos, hay que hablar porque eso es parte de la obra de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, ¿qué encontramos? ¿Qué leemos en la Biblia? ¿De qué nos habla en primer lugar y sobre todo? ¿De qué nos habla? De Dios. Y en segundo lugar, de las obras de Dios. Y entre esas obras estoy yo, el hombre. Y se ocupa mucho de hablar del hombre en la Biblia. Pero sobre todo, ante todo y por todas partes nos habla de Dios, de quién es Dios, de cómo es Dios. Lea Génesis 1:1 a ver de qué le habla. En el principio, Dios. ¿Lo han leído? En el principio, Dios. ¿Lo han leído? Léanlo otra vez y verán que comienza diciendo, en el principio, Dios. Amén. Entonces, la Biblia, sobre todo, ante todo, por todo, nos habla de quién, de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Por eso es que el conocimiento de Él es la vida eterna, y no conocerle es la condenación eterna. Ahora, concluyamos, hermanos, con el versículo 16. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que tenemos la mente de Cristo? Dios es muy bondadoso. Miren, Él nos hizo partícipes de Cristo mismo. Usted, si ha confiado en Cristo, usted tiene la mente de Cristo. ¿Qué no puede lograr? ¿Qué no puede conseguir? Dígame, hermano, hermana, usted que ha confiado en Cristo, dígame, ¿qué es lo que no es suyo si usted tiene a Cristo? ¿Tiene a Cristo? El que pueda decir, Dios es mío, ha dicho más que todos los reyes de esta tierra. ¿Puede usted decir, tú eres mi Dios? Si no, ayuda, Señor, a mi incredulidad. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.